Mi nombre es José Antonio Benjamín Ordóñez Díaz. Soy catedrático en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, y pertenezco al Grupo de Energía y Medio Ambiente de Monterrey. Soy profesor en la Facultad de Ciencias de la UNAM y soy director e investigador en Servicios Ambientales y Cambio Climático SAC-AC. El cambio climático se define como el incremento en la temperatura del aire a nivel planetario. Este incremento ocurre porque nosotros lo provocamos a través de nuestra contaminación. ¿Qué tipos de contaminaciones? Pues bien sencillo. El utilizar el auto cada día genera emisiones de dióxido de carbono o compuestos orgánicos volátiles persistentes, ozono y otros gases que prácticamente necesitan estar regulados por una parte, y por otra parte es tan grande el excedente que hemos cambiado la concentración de la atmósfera en 1 trillón de toneladas de CO2. Esto genera un aumento en la temperatura de la atmósfera, es decir, se está calentando el aire de todo el planeta. Entonces, no es una moda, es una atención a nuestra responsabilidad por haber contaminado tanto. En México se han desarrollado diferentes inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. ¿Esto qué quiere decir? Que México ha identificado 5 sectores en los cuales se está generando esas emisiones. El sector que más contamina es el sector transporte, con cerca del 25% del total de las emisiones. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos transportando las cosas mal y estamos gastando más de lo que debemos en el desplazamiento vehicular. El segundo punto es la producción de energía. Si bien México tiene áreas con vientos fuertes y con caídas de agua, la energía que estamos produciendo no es energía renovable. Prácticamente dependemos del petróleo, del gas natural, del combustible y otras cosas para producir esta energía. El tercer punto es los procesos industriales. Al tener procesos industriales que no son tan limpios, estamos generando una huella de contaminación sin precedentes. Y después sigue la parte de cambios de suelo, que incluye la agricultura, y como no tenemos un control por el desmonte, la deforestación, para abrir tierras agrícolas y caracterizar bien el funcionamiento del ganado, estamos perdiendo más de lo que ganamos. Y por último, la parte de residuos. Para que nos demos una idea, la Ciudad de México genera más de 190 toneladas diarias de basura. Y de hecho, muy poquito se recicla cuando debería reciclarse el total de esos residuos. Como empresa hay 2 vías. Primero que nada, realizar un inventario para saber como empresa cómo generamos esa contaminación, de qué manera estamos participando en la generación de emisiones, y una vez que identifiquemos cuáles son esos mecanismos de producción de emisiones, pues atenderlos a través de la mitigación. Entonces esas 2 vías para una empresa pues genera bastantes alternativas. Y como personas, bueno, pues igual realizar un inventario. Tengo alumnos de Ingeniería en Desarrollo Sustentable que ellos realizan su propio inventario y saben cuánto emiten, cómo emiten y dónde hay fugas. Entonces pueden atender eso y empezar a mitigar. Y la tercera parte sería compensar. Compensar a través de proyectos comunitarios de reforestación, mantenimiento y recuperación de ecosistemas. México es un país megadiverso, pero esto no se entiende bien. Queda como muy débil la definición de lo que significa en su contexto megadiversidad. Significa que en una unidad de área tenemos un compuesto de muchas especies que son muy difíciles de trabajar todas al mismo tiempo. Hay especies que son atractivamente comerciales y otras que nunca lo van a hacer. Pero a veces las que no son comerciales son el fundamento para que todas las demás comunidades vegetales se expresen, y entonces al perder una perdemos todas. Entonces las complicaciones entre las especies que habitan un espacio, un territorio como México, no son nada sencillas de manejar ni de entender, y es por ello que necesitamos abocarnos en la generación del conocimiento para dar
un uso adecuado a cada uno de los recursos naturales que tenemos. No puede ser intensivo, tiene que ser selectivo. México es un país, como muchos, pero ha firmado y ratificado todos los protocolos y se ha comprometido inclusive con el último de Francia para reducir las emisiones. Sin embargo, no tiene presupuesto, no ha cumplido con ninguna de las metas establecidas y como es un país no anexo 1 en vías de desarrollo, bajo ese estandarte no está permitiendo que se desarrollen todos los potenciales de los proyectos nacionales para mitigar las emisiones. Entonces, por un lado está cumpliendo, pero por otro lado no está atendiendo nada de esto, porque no tiene presupuesto y no tiene personal capacitado para atender esto. Es un momento crucial para que pongamos a personas realmente capacitadas en los puestos que deben de estar y darle continuidad a los proyectos, porque prácticamente México, pues te digo, ha ratificado todos los compromisos internacionales, pero no ha cumplido ni uno solo de ellos. Estamos con 60 años de rezago. Entonces, si empezamos a trabajar de veras como equipo, siendo uno solo, podríamos ver resultados en los próximos 12 o 15 años. O sea, es el escenario más, digamos que... Hace unos días pasamos unos días de contingencia ambiental y yo trabajo mucha parte de bioquímica y fisiología. Entonces, recomendamos al gobierno que por favor suspendiera las actividades de los más vulnerables, que son los niños. En más de 30 años nunca se había visto que se prohibieran las clases, que la gente no salga a la calle, que no lleve actividades físicas, porque la calidad del aire es tan mala que prácticamente es un promotor de infartos, por una parte. Por otra parte, generas todas las enfermedades pulmonares crónicas y eso desgasta a la gente. Ahorita en estas semanas de contingencia, cerca de 1 millón de personas presentó molestias, irritación en los ojos, parálisis facial, enfermedad de garganta, pulmones, y esto parece que no lo entendimos. 1 millón de personas enfermas en 5 semanas, posiblemente para el 2050, de seguir la tendencia actual de contaminación, pues prácticamente habremos perdido pues, la Ciudad de México, ¿no? Porque hay un conflicto de interés y la corrupción es tan grande que a veces por un peso venden a su patria, ¿no? El problema en México es que, como te decía, no hay especialistas en las áreas que debieran de estar. La contaminación por el aeropuerto de la Ciudad de México es tan grande que no debes ampliarlo ni de desarrollar otro aeropuerto en las cercanías de la Ciudad de México por la altitud y por la cantidad de combustible que necesita el avión para despegar. No es lo mismo despegar a esta altitud que despegar a nivel del mar o en un valle con otras características. Entonces, tenemos que entender que hay un costo-beneficio, hay una eficiencia energética y hay unas cosas que se llaman fenómenos de transporte. En la medida que entendamos para qué son las cosas, cuál es la velocidad mínima de un auto para que deje de contaminar. Por ejemplo, un automóvil de los nuevos necesita una velocidad promedio de 60 a 90 kilómetros para no sobrecalentar el motor y además para eficientizar el consumo de la gasolina. Pero en ninguna de las vialidades de nuestro país podemos circular a esa velocidad. Entonces, ¿para qué compramos vehículos nuevos que tienen un desgaste mayor sin entender cómo funcionan las cosas? Híjole, pues la parte más difícil es que aprendamos a leer, entender qué es lo que estamos leyendo para poder conocer las características de cada cosa, de cada equipo que utilizamos, entender qué es el ordenamiento territorial y además entender por qué el cambio climático nosotros lo estamos provocando. Es decir, es un cambio climático de origen humano, es antrópico este proceso, no es producto de ninguna otra especie. Si retiráramos la especie humana del resto de las demás especies, no habría daños. Pero nosotros ponemos a la especie humana por encima de todas las demás especies y hemos perdido casi el 50% de nuestra biodiversidad a nivel del planeta. Si SAC es
una prolongación de diferentes áreas del conocimiento que tiene que ver con física, con química, con biología. SAC es Servicios Ambientales y Cambio Climático. No pudimos ponerle ecosistemas y cambio climático, ¿verdad? Pero esta parte de SAC es una organización no gubernamental sin fines de lucro que busca la formación de recursos humanos especializados. Busca, a través de la comunicación como la que tú nos compartes, capacitar a la gente y darle herramientas para que luchen en un buen sentido, que luchen por descontaminar nuestro planeta, por entender las relaciones del ecosistema y por salvaguardar nuestra existencia como especie y como responsables de las demás especies. Eso es SAC. Mira, como empresa tenemos algunos lugares que necesitan ser restaurados. Los hemos identificado y como empresa te puedes sumar. Puedes adquirir un proyecto para tu empresa como un estandarte y desarrollarlo al 100%. Sí, este es un producto que fue la integración de toda la experiencia de la administración de la Comisión Nacional Forestal del 2012 al 2018. Aquí resaltamos todo lo mejor de cada una de las personas y el alcance y los productos obtenidos. Este trabajo nos llevó mucho tiempo, mucho esfuerzo y nuestros ahorros, pero vale la pena divulgar lo mejor de las cosas. También somos autores y coautores de los Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero, que es la tarjeta de presentación de México ante la Comisión Marco de las Naciones Unidas, y desarrollamos en conjunto cursos en línea como el del cambio climático, donde se inscribieron más de 7.575 alumnos gratis y se compartió en la plataforma edX con universidades de la talla de Yale, Cambridge. Sí, claro que sí. Mira, por ejemplo, cualquier empresa, cualquiera, tiene un consumo de luz. Nosotros calculamos su consumo de luz, ya sea a través de su facturación y con medida directa para contrastar por si hay alguna fuga o algo. Y entonces la luz se expresa en kilowatts por hora y tiene un coeficiente de transformación, un factor de emisión, que lo va publicando la Secretaría de Energía cada año. Y nosotros tomamos ese factor de emisión y lo multiplicamos por el consumo y nos da los kilogramos de dióxido de carbono que estás emitiendo por cada kilowatt hora. Igual pasa con la gasolina. Por ejemplo, la gasolina, si tú consumes 1 litro de gasolina, lo multiplicamos por su factor de emisión, que en promedio son 2.6 kilogramos por litro, y entonces calculamos tu volumen de gasolina y lo multiplicamos por ese factor. Así revisamos las instalaciones y vemos los consumibles, agua, luz, gas, etcétera, y calculamos tu inventario completito de emisiones de gases de efecto invernadero y te damos un reporte. Esto ahorita ya se ha venido normando y hay un registro nacional de emisiones, el REN. Y entonces, si tus emisiones son de cierta cantidad, van a pasar a una categoría y se hace el inventario cada 2 años. Pero se te indica dónde es tus puntos focales de mayor contaminación. Y nosotros ayudamos a las empresas y a muchas otras organizaciones a que realicen su inventario. Si, por ejemplo, hay muchas empresas que tienen luminarias de las viejitas. Entonces les hacemos un inventario y les decimos cuáles de esas luminarias ya las pueden actualizar. Y al empezar a actualizar, al innovar cierta tecnología, pues empiezan a modificar y genera un ahorro. Hemos observado empresas con estas recomendaciones, con pintar de blanco las paredes, con tener cierto tipo de iluminación de ciertos lúmenes para no dañar la vista de sus empleados y tener micas en el techo transparentes para que la luz incida y además poner sistemas de extracción de aire que trabajan únicamente por la diferencia térmica, es decir, no se necesitan conectar a la luz. Y este tipo de adecuaciones y de ecotecnias permiten disminuir entre un 20 hasta un 60% de las emisiones. Entonces eso pues les genera un ahorro significativo. Es muy bueno reforestar y es mejor darle mantenimiento a los ecosistemas que ya tenemos. A lo mejor no se imaginan, pero nosotros podemos tener una casa muy viejita que necesita mantenimiento y además el mantenimiento puede ser mucho más caro que todo lo demás.
Para que nos demos una idea, Cuba tiene una flota vehicular de casi 70 años y está funcionando y nunca han tenido que comprar una refacción afuera por el bloqueo. Quiere decir que con el mantenimiento podemos tener una flota circulando en perfectas condiciones de 70 años. Ahora bien, ¿por qué esta sugerencia masiva de reforestar? Porque ya vieron lo que hicieron por talar los árboles. El quitar un árbol, el árbol no va a absorber la cantidad de carbono que ya contaminamos, ni de chiste. Va a absorber un 1%, 2% de lo que ya contaminamos. Pero los servicios ambientales que nos proporciona el árbol, como la sombra, como la termorregulación, como la captación de agua, como la infiltración, como la protección del suelo, como un nicho para otras especies, en fin, son cerca de 100 servicios que nos proporciona un arbolito. Entonces la gente ahorita sí se dio cuenta de la importancia de haber perdido todo el arbolado, pero no se da cuenta que estamos habitando un sustrato lacustre, o sea que este lugar no lo deberíamos estar habitando. Por eso es tan importante el ordenamiento del territorio. Tenemos que encontrar un lugar mejor donde podamos desarrollarnos como humanidad sin perturbar todos los ecosistemas. Necesitamos reforestar porque México ha perdido una gran cantidad de bosques y selvas. Para que nos demos una idea, el consumo nacional de madera, de toda la madera que producimos, es apenas el 30%. Importamos el 70% de toda la madera. Y estamos deforestando y estamos talando de forma ilegal en otros países, generando un daño. Entonces sí es bien importante que ahorita que ya entraron estas actuaciones de pánico, empecemos a reforestar, pero empecemos a reforestar desde casa. Empecemos a limpiar nuestra casa, a limpiar todo lo que tenemos, porque la cantidad de cosas almacenadas y lo que implica nuestra forma de vida ahorita genera tanta contaminación y tantas emisiones que es momento de entrar en pánico, pero positivamente limpiando, dándole mantenimiento y cuidando al vecino y cuidando a todos los demás. La contingencia ambiental de este tipo sí es de pánico porque agrede las vías respiratorias principalmente y pueden caer muertas las personas, así de plano. En la Ciudad de México aproximadamente anualmente mueren 25,000 personas de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud por enfermedades respiratorias proporcionadas por esta contaminación. Son solo 25,000 personas anuales. ¿Qué esperamos para actuar, no? La oficina tiene un número fijo que es 5445-6955 con la clave de la Ciudad de México 55 y la clave de país 52. Tenemos una página de Facebook que dice SAC Oficial, pero prácticamente pues nuestros correos están disponibles y pueden escribirnos cualquier momento y pueden venir, ¿no? Ahora bien, otras organizaciones se pueden sumar a lo que hacemos en proyectos, en productos. Constamos con una plantilla de profesionales y tenemos algunos productos realmente que marcan la diferencia en México. México tiene una riqueza biocultural impresionante. El recordar que somos una nación con muchos pueblos indígenas nativos, con muchas lenguas y con diferentes recursos, nos permite buscar soluciones alternativas para cada cosa. Podemos desarrollarnos en respeto y en armonía con nuestra especie humana, con las demás especies y sobre todo salvaguardando la integridad de la naturaleza. Yo te pido que hagas lo mejor para cuidar de nuestra naturaleza, cuidar de tu familia y cuidar de nuestros recursos. En Servicios Ambientales y Cambio Climático trabajamos 24/7 porque los estudiantes son muy inquietos y pueden venir a trabajar hasta los fines de semana. Generamos ideas, ahorita estamos preparando temas para congreso, nos falta financiamiento, nos faltan apoyos, pero ya están organizados temas y si tú quieres, digamos que salga tu logo como apoyo al congreso, como patrocinador, pues son bienvenidos. No contamos con ningún patrocinador porque de esa manera evitamos conflicto de intereses para decir o hacer alguna acción. Nos gusta mucho la participación comunitaria y respetamos aquí la autoría de cada uno de los chicos que vienen a trabajar con nosotros. Nuestra idea es formar recursos humanos en un país
que necesita ahorita de una acción inmediata. Gracias.